compañeros y compañeras y oyentes, bienvenidos y bienvenidas a este su grupo radial Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos. Hoy les acompañaremos miembros del grupo radial Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos, quien les da la más cordial bienvenida, Guillermo T., presentador de este su grupo radial Voces de Amor y Servicio. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes, compañeras y compañeros, personas no alcohólicas que nos escuchan. Esperemos que esta magna reunión sea de mucho provecho para cada uno y cada uno de nosotros. Bueno, muy buenas tardes, estimados oyentes. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes en nuestro programa radial Voces de Amor y Servicio, esperando de que esta tarde sea de gran ayuda para cada uno de nosotros. Tengo muy buenas tardes, Santos, esperando que esta tarde sea de gran ayuda tanto como para los alcohólicos anónimos y las personas que tengan problema con su forma de ver. Tengan muy buenas tardes. Bienvenidos, compañeros, bienvenida, compañera. Bueno, donde llevaremos el mensaje de Alcohólicos Anónimos a todos los alcohólicos y alcohólicos que aún sufren, que tengan también un problema de su manera de beber. Compartiremos experiencia, fortaleza y esperanza para resolver un problema común: alcoholismo. Miembros todos de este subgrupo radial, Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos en Costa Rica, donde es una comunidad de hombres y mujeres. Dice nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos en el folleto, donde todo empieza, que donde uno o dos se reúnan con tal de mantenerse sobrios, es un grupo de Alcohólicos Anónimos más por la gracia de Dios. Abrimos nuestra reunión de hoy, como ya es costumbre, en nuestro grupo radial Voces de Amor y Servicio y en los grupos de Alcohólicos Anónimos, con la oración de la serenidad que dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Uno de nuestros principios tradicionales es el anonimato, la base espiritual de nuestras tradiciones, donde nos pide repetidamente que sacrifiquemos nuestros deseos por el bien común. Don Santos, ¿nos haría el favor de leernos la 11ª tradición? Vamos a ver. Buenas tardes. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Por tal razón, en las páginas de Facebook Live y demás plataformas de Radio Costa Rica 930, nuestro canal de YouTube Voces de Amor y Servicio, solo escucharán nuestras voces, protegiendo así nuestros rostros ante las redes sociales por tradición y protección del miembro de Alcohólicos Anónimos. Doña Vivian, ¿nos haría el favor de leernos el enunciado? Dice el enunciado: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta religiosa, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Gracias, doña Vivian. Don Jeremías, ¿nos puede hacer el favor de leernos la reflexión diaria? 19 de octubre, fundamento principal de Alcohólicos Anónimos. El principio de que no encontraremos una fortaleza duradera hasta que no hayamos admitido la derrota total es la raíz principal de la que ha brotado y florecido nuestra sociedad. 12 Pasos y 12 Tradiciones, página 20. Derrotado y sabiéndolo, llegué a las puertas de Alcohólicos Anónimos, solo y temeroso de lo desconocido. Un poder ajeno me había levantado de la cama, me había llevado a la guía de teléfonos y luego a la parada del bus y por las puertas de Alcohólicos Anónimos. Una vez dentro de Alcohólicos Anónimos experimenté una sensación de ser amado y aceptado, algo que no había sentido desde mi niñez. Que nunca pierda la sensación de maravilla que experimenté esa primera noche en Alcohólicos Anónimos, el más grande evento de toda mi vida. Gracias, don Jeremías.
Recuerden escribirnos a nuestro grupo radial Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos al 87 72 86 10, donde hoy les atenderemos gustosamente manteniendo siempre su anonimato. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube Voces de Amor y Servicio. Búsquenos también en Facebook Voces de Amor y Servicio y escúchenos también en Facebook de Radio Costa Rica 930 AM, www.radiocr.net. Bueno, bienvenidos a otra edición más de nuestro grupo radial Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos en vivo desde esta su estación Radio Costa Rica 930. Hoy nuestros compañeros nos compartirán en esta reunión radial su experiencia sobre la espiritualidad dentro de Alcohólicos Anónimos y su contenido en los 12 pasos. Bueno, compañeros, bienvenidos nuevamente al grupo radial Voces de Amor y Servicio, donde llevaremos el mensaje de Alcohólicos Anónimos a los alcohólicos y alcohólicas que aún sufren la enfermedad del alcoholismo y todo aquel que crea tener un problema con su manera de beber. Don Jeremías, bueno, usted que ha venido, igual que el compañero Santos, hemos venido desarrollando la espiritualidad dentro de Alcohólicos Anónimos a través de los 12 pasos para un proceso de recuperación en unidad y servicio también. Don Jeremías, coméntenos algo, como un pequeño resumen de lo que hemos venido desarrollando en programas anteriores para actualizarnos un poquito y para que nuestros compañeros y compañeras y nuestros oyentes también se orienten y se guíen y puedan seguir ¿qué le diría yo? ¿O cómo lo dirían ustedes? La secuencia. La secuencia de lo que es la espiritualidad dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. Don Jeremías. Sí, muy buenas tardes nuevamente. En el programa anterior empezábamos con este asunto de la espiritualidad en Alcohólicos Anónimos. Decíamos de que el gran dilema que nos mantiene a veces siempre atentos a darnos cuenta cómo funciona la espiritualidad de Alcohólicos Anónimos es precisamente el dilema de la incredulidad, ¿verdad? Porque lo comentábamos en el programa anterior que normalmente en el caso mío, ¿verdad? Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, yo vengo resentido conmigo mismo, con todo el mundo, incluso hasta con Dios. Pero tenía una ventaja, como me dijo mi padrino, bueno, si usted está resentido con Dios, vamos muy bien, porque usted no puede estar resentido con alguien que no cree que exista. Entonces me dijo, vamos bien, solamente necesitamos empezar a afinar el asunto y vamos a empezar a trabajar ahí. Entonces, cuando la frase Dios como nosotros lo concebimos se convierte en la expresión más importante en el vocabulario de Alcohólicos Anónimos, porque decía de que Dios como nosotros lo concebimos me abre un panorama, me abre la puerta para que yo tenga la oportunidad de poder concebir a ese poder superior dependiendo cuál es el tipo de creencia que yo tengo. Porque hablábamos también de que la espiritualidad no solamente es la que yo pienso que existe, sino que hay muchas formas de espiritualidades, muchas formas de teologías, muchas otras formas. Yo mencionaba lo que era lo que nosotros tenemos en Alcohólicos Anónimos. Tenemos agnósticos, tenemos ateos, tenemos testigos de Jehová, tenemos católicos, tenemos protestantes, tenemos de todo tipo de personas dentro de Alcohólicos Anónimos, pero cuando nosotros convergemos en la espiritualidad que nos marca el programa de Alcohólicos Anónimos, nunca tenemos controversias, porque nosotros no discutimos asuntos religiosos, sino que siempre hablamos de asuntos espirituales. O de principios espirituales. De principios espirituales, correcto. Por eso yo decía también de que nuestros pasos de recuperación son un conjunto de principios y herramientas espirituales que si yo los pongo en práctica puedo construir con ellos una vida feliz y útil. Ese es el fin del programa. Es más, todavía el programa va mucho más allá, porque nosotros ahorita solamente estamos tocando lo que es parte del primer legado, que estamos hablando de los pasos, y estamos hablando de estos despertares espirituales que han producido en la vida nuestra la práctica de los pasos. Pero si nosotros nos vamos incluso más allá, hasta los últimos principios de Alcohólicos Anónimos, que son los conceptos de servicio, en la parte final de nuestro libro 12 conceptos para servicio mundial, nos habla en la última garantía que el fin de Alcohólicos Anónimos, oiga usted qué interesante lo que dice nuestro principio, y así está escrito literalmente en el concepto 12 al final, dice
que el objetivo de Alcohólicos Anónimos es que nosotros podamos crecer a la imagen y semejanza de nuestro Creador. O sea, ¿qué más espiritualidad podemos tener entonces en el programa de Alcohólicos Anónimos si tenemos todo? Lo que pasa es de que, como yo decía, el panorama me queda abierto para que yo pueda encontrar ese Dios como yo pueda entenderlo. Y vea una cosa que quiero también aquí aclarar ahora, en este momento, que dice aquí Dios como yo lo conciba, porque a veces en los grupos dice, es que yo tuve que parir un poder superior, y nosotros parece que no entendemos el significado de las palabras. Parir es expulsar, y concebir es sentirlo desde dentro, y parir es expulsar, es otra cosa. Entonces, Alcohólicos Anónimos me dice que lo debo de concebir. ¿Y por qué tengo que concebirlo? Porque en el mismo capítulo 4 del Libro Azul dice de que en todos los hombres siempre existe la idea fundamental de Dios. Cuando eso me habla ahí, en todos los hombres, me está hablando de todas las personas, ¿verdad? En todas las personas siempre existe la idea fundamental de Dios, pero que puede haber sido opacada por los problemas que yo he tenido en mi vida, por situaciones que me han hecho sufrir mucho y que posiblemente yo no he logrado asimilar esas cosas, y entonces se ha opacado la idea de Dios porque posiblemente pensé que yo creía en Dios, pero Dios no creyó en mí. ¿Me entiende? Entonces, son situaciones que Alcohólicos Anónimos nos toca así y es sencillo de entender. O sea, no hay que tener ninguna habilidad para poder entender la espiritualidad de Alcohólicos Anónimos. Es relativamente sencillo poder entender qué es lo que Alcohólicos Anónimos me quiere decir cuando me habla de la espiritualidad, y al final llegamos en que la espiritualidad en Alcohólicos Anónimos es poder tener una vida feliz y útil y poder entregarme a los demás, poder dar a los demás. O sea, yo no puedo dar lo que no tengo. Primero tengo que recuperarme, primero tengo que tener eso que yo voy a tratar de transmitirle a los demás. Y entonces la espiritualidad es compasiva y comprensiva, diría usted. Y para el miembro se requiere fe, se requiere buscar la fe dentro del deseo de dejar de beber, y dentro de los principios espirituales el aceptar la derrota y la creencia de un poder superior vienen siendo parte de los principios espirituales, entonces, según en la parte espiritual de los 12 pasos. Sí, correcto, porque en el paso 2 incluso es muy claro, cuando el padrino le expresa a su ahijado, le dice que solamente necesita un mínimo de fe, y que nosotros no le estamos pidiendo que crea en nada ni en nadie, solamente le estamos pidiendo que si quiere dejar de beber, nosotros vamos a ayudarlo. Antes de que el compañero Santos se incluya en la parte de la conversación de este asunto espiritual, está analizando, Santos está analizando. Tenemos que ver esto. Mire, dice Alcohólicos Anónimos de que la espiritualidad nuestra puede incluir cualquier clase de pensamiento y cualquier clase de fe. Eso está escrito en nuestro principio, eso está en el libro Lenguaje del Corazón, en la página 251. Dice que Alcohólicos Anónimos, tiene tal alcance de que se puede incluir todo tipo y grado de fe, junto con la seguridad absoluta de que cada uno de nosotros puede escoger la suya propia. Vean ustedes qué carga que es Alcohólicos Anónimos. Es que no me dice, usted tiene que creer en esto, ni tiene que creer en aquello. Me dice, encuentre su propia fe, crea usted en la fe suya. Por eso es de que yo siempre he dicho de que la fe no se puede compartir. La fe es algo mío, es mío, yo no la puedo compartir. Yo puedo contar las experiencias que yo haya podido vivir por medio de la fe, pero la fe no se puede compartir, porque es algo que tiene que nacer dentro de mí, tengo que concebirlo. Y si nosotros nos vamos ya más adentrado a la parte teológica, en la parte teológica dice que fe es la certeza de lo que se espera, de la convicción de algo que no se ve. Uh-huh. Y vean ustedes que nuestro paso 3, en la primera versión del Libro Azul, nos ponía un ejemplo de cómo tener un poder superior o cómo funciona la fe, y nos ponía el ejemplo de la luz eléctrica. Así decía el paso 3, vea qué sencillo.
Decía, usted sabe que ahí hay un apagador y que usted con ese apagador va a poder apagar y encender la luz, pero ¿acaso usted ve la corriente? Pero usted tiene fe de que al pulsar ese apagador la luz va a encender. Entonces, precisamente eso era lo que el paso 3 nos explicaba sencillamente. Punce el interruptor para que pueda abrir la mente, para que pueda entrar esa luz. Decía nuestro paso 9, la luz de la razón, para que yo entonces pueda empezar a darle espacio a la parte espiritual en mi vida. Pero yo les decía, la parte espiritual en Alcohólicos Anónimos no tiene nada que ver con los dogmas. Por eso es que nosotros no tenemos reglamentos, no tenemos estatutos, no tenemos nada de eso, sino que el programa lo que quiere es que yo encuentre la felicidad en mi vida y que la pueda transmitir a los demás. Eso es lo que el principio quiere cuando me habla de la parte espiritual. Pero yo también dije que no tiene nada de malo de que usted pueda volverse a la religión que en algún momento practicó o que tal vez todavía cree que la practica. Porque la religión siempre va a ser solamente un vehículo que me va a acercar más a Dios, a ese Dios que yo voy a concebir, a ese que me dice Alcohólicos Anónimos, usted escoja el suyo. Entonces esa es la libertad que me da Alcohólicos Anónimos. Y por eso, utilizando la frase que usted le la palabra punzar sería punzar la práctica de los 12 pasos. O sea, punzar, si yo practico los 12 pasos, estoy punzando y voy a tener fe en los 12 pasos que me va a dar una recuperación, y sea la práctica, bajo los principios, bajo la parte espiritual, para Exacto. poder llegar a comprender, decía usted, el concebir un poder superior. Yo recuerdo que cuando al ingresar yo a Alcohólicos Anónimos me decía, siéntese adelante, escuche, crea por lo menos en esta banca. En esta banca, yo recuerdo, estamos hablando hace muchas 24 horas, que eran de esos señores de muchos años que estaban ahí y le decían a uno, quédese con nosotros, pero por lo menos crea en esa banca, siga viniendo, que en algún momento usted lo va a alcanzar y usted va a llegar a creer. Hay un libro de nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos, llegamos a creer. Y esa también están las otras experiencias espirituales. O sea, el programa de Alcohólicos Anónimos está diseñado para mí en una forma cómoda, fácil, para una mente difícil como la mía. A mí me había costado entender lo que yo tenía que buscar. Cuando yo llego, usted decía que venía resentido con Dios, oiga, yo también llegué resentido con Dios, y yo tuve que llegar a comprender y a entender. Bueno, primero me dijeron, crea en un poder superior, busque su propio Dios, y yo comencé a buscarlo y a encontrarlo, y ya hoy yo lo concibo como un Dios. Y así, todo hombre o mujer que pueda creer. Aquí hemos tenido sacerdotes, hemos tenido el agnóstico, el ateo, y nos han dado su punto de vista. Y Alcohólicos Anónimos, a través del enunciado, nos dice que el único, porque si a mí me hubieran pedido requisitos, como dijo usted, todo ese montón de cosas, yo no estuviera dentro de Alcohólicos Anónimos. A mí me dieron, el único requisito es querer dejar de beber. Yo lo formé de esta forma. ¿Quiere Guillermo dejar de sufrir? Claro, yo quiero dejar de sufrir. Entonces ahora sí, yo comienzo a llegar a Alcohólicos Anónimos y ya me doy cuenta de que sí, llego a creer en ese poder superior, Dios como yo lo concibo. Y veo que ya ahora sí, Santos, cómo nos encontramos, qué importante, porque los puntos de vista, el compartimiento de las experiencias nos van dando, y hay que extraerles a estos dos compañeros, doña Vivian, o cómo estamos con las redes sociales, porque mientras hay que extraerles la experiencia, porque ellos en los años de estadía dentro de Alcohólicos Anónimos y sus 24 horas, hay que extraerles lo mejor, y ellos tienen su punto de vista, sus experiencias vividas, y es bueno. Don Santos, dígame usted. Tengo muy buenas tardes, Buenas tardes. radio escuchas. Vea, el problema de la espiritualidad es un problema que en Alcohólicos Anónimos se maneja de distintas maneras, porque a la comunidad de Alcohólicos Anónimos llegamos diferentes personas con diferentes pensamientos, y esto lo tenemos que tratar como parte espiritual, como despertar espiritual o como poder superior, como uno quiera, porque si no podríamos hacer a un lado a cierto tipo de gente. Por ejemplo, el primer despertar espiritual que encuentra un alcohólico
cuando llega a la comunidad de Alcohólicos Anónimos es el despertar de conciencia, que es lo mismo, pero para que suene bonito es un despertar de conciencia. Adquirir un despertar de conciencia de que el alcohol, en el caso mío, me estaba haciendo daño. Entonces ya tengo un despertar espiritual, o hablemoslo, un despertar de conciencia, que en resumidos es lo último. Ese despertar de conciencia me hace ver que hay gente que está delante mío y que, si bien es cierto, atravesaron ese primer paso, aceptaron o admitieron de que son impotentes ante el alcohol, pero que van a necesitar la ayuda de alguien superior o de un poder superior, o Dios, como lo considera. Entonces, si digamos, si en el caso mío me ponen a Dios, yo no paso el segundo paso, me quedo en el primero nada más, pero me ponen ese poder superior y me la ponen todavía mucho más sencilla. Mire, puede ser un puñado de hombres y mujeres que han resuelto lo que usted no ha resuelto en toda su vida, que es dejar de beber y algo más. Pero, bueno, paso ese segundo paso, dejándome guiar por el padrino, que nosotros desde el comienzo hablamos el libro de los 12 pasos habla del padrino, que es la persona que va a guiar, va a orientar al nuevo, y el camino que el nuevo ha transitado, ese padrino ya lo pasó. ¿Qué pasa con el tercer paso? El tercer paso de yo tengo que poner la vida y la voluntad al cuidado de Dios, o un poder superior, como yo lo consigo. Volvemos otra vez abriendo la posibilidad a aquel que no tiene fe o que no cree en Dios. Sigo agarrado de mi padrino, y ahí yo llego a un punto interesantísimo, que paso el tercer paso, pongo mi vida y mi voluntad al cuidado del padrino mío, porque ese es mi Dios para mí, porque no concibo a Dios. Llego a los dos pasos importantísimos en la trayectoria casi de la mayoría de los alcohólicos, pero voy a hablar de mí en el campo mío. Yo soy del criterio que un alcohólico que logre hacerse un minucioso inventario desde que tiene uso de razón, reconozca y acepte sus pecados o sus defectos, por lo menos se libera. Pero tenemos un paso que va de la mano, que es el quinto. El quinto me da la posibilidad no solo de aceptarlo, sino me da la posibilidad de liberarme. Entonces, con este paso quinto, por ejemplo, nosotros los Alcohólicos Anónimos, en el caso mío particular, dejé de hablar del poder superior y comienzo a hablar de Dios. Es muy difícil, por no decir que imposible, que un alcohólico anónimo, a través de la práctica de los 5 pasos restantes, de los 5 pasos anteriores, los 4 anteriores, no llegue a hablar de Dios, y se hace un buen inventario y una confesión ante Dios, ante otro ser humano, la naturaleza exacta de la falta, y se libere. Entonces entra uno de los despertares más maravillosos del programa de Alcohólicos Anónimos, que es la presencia de Dios. Ahora decía, por ejemplo, Jeremías, que la gran mayoría de los alcohólicos regresan, o una gran mayoría regresan a las religiones que le han inculcado sus padres, pero para mí fue vital el paso quinto. Los 4 primeros y el quinto, para poder dejar de hablar del poder superior y seguir hablando de Dios. Y con los demás siguientes, sigo agarrado del padrino, pero ya tengo una gran diferencia. Ya sé que hay alguien superior a mí, y ese alguien superior que yo antes lo tomaba como mi padrino, sigue siendo superior a mí, pero hay alguien más superior que mi padrino, que es Dios. Y qué importante, porque, o sea, siempre uno va buscando, dando esos pasos, o sea, va poniendo en práctica desde ahora, que hay que poner en práctica esos pasos. Estamos hablando 5 pasos. Decía, ante Dios, ante otro ser humano, la naturaleza exacta. Y bien, si yo busco ese padrino desde el inicio, puedo ir caminando poco a poco
para ir encontrando eso. Decía Jeremías también de donde uno tenga uso de razón o lo que le sembraron nuestros padres, en la creencia, pero cómo cuesta, para mí como alcohólico, me costó llegar a creer en ese poder superior, por la razón de que me limitó mucho el resentimiento, que dice nuestra literatura, que es el ofensor número 1. Entonces, al ser el ofensor, el resentimiento, ofensor número 1, tiene más hombres y mujeres dentro de Alcohólicos Anónimos y fuera de Alcohólicos Anónimos, resentidos con uno mismo y hasta con Dios. Entonces, ¿cómo entra un círculo? Es un círculo, me hace Santos que es un círculo, que me hace tener que buscar o tratar de practicar estos principios en todos mis actos. Para eso entonces me lleva a buscar un objetivo primordial, que es mantenerme sobrio y ayudar a otros alcohólicos a encontrar esos estados. O sea, ya yo tengo ahí buena voluntad, disposición para poder ayudar a otros. Decían ustedes también, Jeremías y Santos decían lo mismo. O sea, que trabajar con otros para poder encontrar ese despertar. Yo digo que el despertar de conciencia, decía Santos también, es cuando uno cruza el umbral de esa puerta, encuentra una comunidad de hombres y mujeres y va a encontrar de todo. Va a encontrar y es como se llama la palabra incluye a todos. Y el enunciado también lo dice, incluir a todos. También no entra en polémica pública, no contradice todas las cosas, sino le dan la misma libertad para poder uno encontrar lo que uno tiene que buscar y relacionarse. Por eso el objetivo de este subgrupo radial, Voces de Amor y Servicio, es llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al alcohólico y alcohólica que aún sufren los embates de la enfermedad del alcoholismo por medio del programa Los 12 Pasos, y todo aquel que crea tener un problema con la bebida tenga la misma oportunidad que nosotros tenemos, llegando a nuestros compañeros y compañeras de cómo nosotros hoy hemos logrado mantenernos sobrios por medio de un programa de 12 pasos, compartiendo experiencia, fortaleza y esperanza, y que también puedan tener la misma oportunidad que nosotros hemos tenido para mantenernos sobrios y vivir una vida feliz y útil, decía Jeremías. ¿Qué me decía, don Santos? Sí, que tal vez para acotar algo con respecto al inventario. Ese inventario es un minucioso inventario, y ¿qué voy a encontrar ahí? Todo lo que me ató y que no me permitía llegar a la parte espiritual mía. Y el quinto es la liberación. Entonces, decía usted, por ejemplo, que a usted le costó, o a la mayoría nos costó llegar a esa parte espiritual, pero el alcohólico que logra hacerse un minucioso inventario desde que tiene uso de razón y encuentra, para llamarlo de las dos maneras, los pecados o los defectos que le llamamos nosotros para que suene más bonito, en el cuarto paso lo encuentro, y en el quinto me libero. Sí, entonces sí entra la gracia de Dios. Por eso ahí entonces sería la libertad bajo Dios, que nos corresponde a elegir a uno mismo, elegir un poder superior, o un Dios como cada quien lo consiga. Doña Vivian, ¿cómo vamos con las redes sociales para nuestros oyentes y público en general? Pueden escribirnos y también pueden mandar sus audios al 87 72 86 10. Doña Vivian. Bueno, por acá tenemos un mensajito, dice: los felicito, buen programa. Y por acá hay un comentario, dice: considero que el que vive resentido por años y con muchas 24 horas simplemente no ha entendido que el único que se hace daño es el resentido. Tiene que aceptar que como seres humanos siempre nos vamos a equivocar. Ese es un comentario que tenemos por acá. Y también tenemos por el lado de WhatsApp. Es que me tengo que pasar de un lado para el otro. Van a tener que conseguir más teléfonos. Dice: buenas tardes, saludos y muchas bendiciones para todos. Preguntas. ¿Están listos? ¿Qué sucede si no creo en Dios o en un poder superior? Vamos a ver. Pero la vamos a volver a repetir, porfa. Después dice la siguiente: ¿qué papel juega la espiritualidad en el programa de Alcohólicos Anónimos? Vamos a ver con la primera, repetirla para que algunos de los compañeros...
¿qué sucede si no creo en Dios o un poder superior? Qué duro, ¿verdad? Yo creo que nos dejó Ok. pensando, pero Vea. ahí está Santos ya. Digamos, Vamos a creer en Alcohólicos Anónimos hay una gran diferencia entre la religión, la medicina y la psiquiatría. Digamos, vamos a hablar del psicólogo. El psicólogo que no ha vivido lo que yo viví no me puede decir que yo puedo salir de ahí. El padre o el pastor no me puede decir de que yo puedo salir del alcoholismo porque no vivió lo que yo viví. Igual sucede con el médico. ¿Qué es lo que sucede con nosotros los alcohólicos anónimos que hemos superado lo que el nuevo no ha llegado a hacer? Nosotros sí le podemos decir, mire, yo estuve donde usted estuvo y salí. Si yo pude salir, usted también. Sí, y qué importante, porque eso es aceptar, o sea, por eso yo les decía al inicio, hay que extraerle la experiencia de usted. Don Jeremías. Bueno, es muy interesante este asunto porque lo hablábamos en el programa pasado. Dice Alcohólicos Anónimos, vea, la pregunta que hace la persona que se menciona en el paso, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora que me redujeron a la impotencia? Si el hombre no creía en Dios. Entonces el padrino le da 3 respuestas. Le dice, qué magnífica pregunta, ¿verdad? Esa, que qué puedo hacer si no creo en Dios, lo que están preguntando ahora. Está ahí literalmente está escrito en el paso 2, la respuesta. Y dice, conviene el padrino, creo que puedo decirte cómo tranquilizarte. Por lo demás, tampoco será necesario que trabajes muy duro en esto. Escucha, si lo deseas, estas 3 afirmaciones. Oiga lo que le dice el padrino, escucha si lo deseas, o sea, ni si quiere no escuche. Si quiere no escuche, pero escucha si lo desea estas 3 afirmaciones. La primera, que Alcohólicos Anónimos no te exige que creas en nada. Todos sus 12 pasos no son más que sugerencias. La segunda, que para adquirir y mantener la sobriedad no es necesario que te tragues inmediatamente el paso 2. Ahora que lo recuerdo, yo mismo tuve que tomarlo en pequeñas dosis. Y la tercera, que lo único que se necesita es una mente abierta, dispuesta a escuchar, para que no seguir debatiendo y dejar de preocuparnos por cuestiones tan profundas como tratar de averiguar si fue primero el huevo o la gallina. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Que nosotros no le pedimos a nadie que crea en Dios. Si usted no cree en Dios no hay ningún problema. Lo que nosotros queremos es que se mantenga sobrio, como lo hemos logrado nosotros. Y como dijo Santos y usted, Guillermo, anteriormente, tal vez nuestros veteranos a veces por un poquito de desconocimiento le decían, bueno, cree en la banca, pero no, eso no es cierto. El programa dice que hay que creer en el grupo. O sea, yo voy a creer en esos alcohólicos que están ahí, que ya no beben y que me están enseñando con el ejemplo de que sí se puede hacer. Entonces, no necesitamos que crean Dios ni nada. Lo único que se ocupa es un mínimo de fe. ¿Y cuál puede ser el mínimo de fe? Precisamente, pues, confiar en las personas que ya no beben. Y si nos vamos más adelante, al paso 3, todavía es mucho más bonito, porque dice de que desde el momento que yo paso el umbral de Alcohólicos Anónimos, dice que ya estoy poniendo mi voluntad y mi vida en manos de una providencia ajena. O sea, que ya usted está poniendo su voluntad y su vida en manos del Dios que los Alcohólicos Anónimos hemos concebido, sea cual sea. O sea, no tenemos que debatir cuál es o cuál no es, sino que nosotros hemos logrado concebir eso. Pero lo más importante de esto y lo que más llama la atención es de que nosotros escuchamos a las personas. Santos hablaba hoy algo de conciencia. Conciencia es conocimiento. Pero ustedes no han estado en las reuniones de Alcohólicos Anónimos y cuando se sube un nuevo a hablar, este nuevo empieza a expresar las maravillas que está viviendo porque ya no bebe. Incluso dice que ahora hasta le sabe rico el olor a pinto y el olor a café porque ya no amanece de goma. Y este nuevo empieza a contarnos de que ya los asuntos se están arreglando, que ya en el trabajo ya no hay tanto problema, que posiblemente la familia esté un poco resentida, pero que por ahí va avanzando el asunto.
Y entonces nos está hablando de todas esas cosas que va logrando. Y lo más importante de esto es de que ya no bebe. Y ese es el primer despertar espiritual. Pero ¿cuál es el problema de este nuevo? Que como todavía no ha adquirido conciencia, todavía no ha adquirido conocimiento, entonces él dice, lo que no he podido entender todavía es la parte espiritual. Y está hablando todo espiritualmente porque todo lo que le está pasando le está saliendo bien, ¿me entiende? Pero él desconoce aún todavía. Ese es el problema. Entonces, cuando yo estoy sentado escuchando a un nuevo contando todas esas cosas, digo yo, ¿cómo puede ser posible que yo también llegué así con la mente tan con la mente tan cerrada que no podía entender que todas esas pequeñas cosas que yo compartía eran precisamente la espiritualidad de Alcohólicos Anónimos? ¿Me entiende? Entonces, ese es el asunto de que desde el momento en que nosotros empezamos a hablar ya de todos esos milagros de transformación que han habido en nuestras vidas, que hemos logrado dejar de beber, incluso algunos nuevos se atreven a decir, yo creo que no voy a volver a beber porque no tengo idea de volverlo a hacer, y eso es espiritualidad en Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque es un progreso, y al fin de cuentas Alcohólicos Anónimos no me pide perfección, lo que me pide es progreso, que cada día pueda ser mejor, y entonces en ese proceso, ese nuevo necesita un padrino para que lo guíe y para que este padrino le diga, pero ¿qué otra experiencia espiritual quiere tener si todo lo que usted nos está contando no es una experiencia espiritual? ¿Me entiende? Entonces ahí es donde viene la parte del conocimiento, que cuando empiezo a practicar los demás pasos, entonces me doy cuenta de que la espiritualidad, como yo siempre lo he dicho, no es practicar ritos religiosos, no es estar metido en una iglesia, no, la espiritualidad es que yo pueda obtener la felicidad en mi vida y poder transmitirle a los demás también esa felicidad. ¿Ve? Eso es la espiritualidad en Alcohólicos Anónimos. Yo lo dije bien claro desde el programa pasado. Si usted quiere fortalecer esa espiritualidad, pues entonces busque en la religión que usted practica, de que ahí también le va a servir para que usted pueda fortalecer esa espiritualidad. Solamente que en Alcohólicos Anónimos nosotros no hablamos de ritos religiosos, ni de asuntos, ni de dogmas, ni nada de eso. Nosotros solo hablamos de ese cambio de personalidad que vamos obteniendo por medio de la práctica de los 12 pasos de recuperación. Y para poder tener una aceptación, una esperanza, una fe, siendo honesto, teniendo paciencia, con un grado de humildad, con buena voluntad, con un amor fraternal dentro de la comunidad, tener una autodisciplina de uno mismo, son todas las herramientas necesarias o principios espirituales. Doña Vivian me dice que está aquí como que con mucho trabajo, ya tiene en las redes sociales. Dígame, doña Vivian. Por acá tenemos un mensajito y dice: buenas tardes, excelente el grupo radial y muchas bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia. Bueno, desde acá nosotros esperamos que se mejore pronto, ¿verdad? El compañero Gustavo. Sí, hoy lo hemos extrañado acá en cabina, que es nuestro compañero. Sí, pero hace falta, digo usted. No lo recordaba, pero bueno. Después por acá también dice: buenas tardes, compañeros, que Dios los continúe guiando para continuar llevando el mensaje de Alcohólicos Anónimos. La espiritualidad para mí es el trabajo que se enfoca en entender la vida, la existencia, a través del uso de nuestros 12 pasos. Esto no es una suposición, es una realidad comprobada por los Alcohólicos Anónimos que han logrado procesar los 36 principios. Bueno, de ahí, oigan ustedes. Después por acá también tenemos otros mensajitos y dicen: felices 24 horas, bendiciones. Por acá dice un comentario: quien no cree en Dios o poder superior no tiene ningún problema siempre y cuando haya cumplido con el único requisito que se nos pide en Alcohólicos Anónimos, el querer dejar de beber. Y mientras se someta a su proceso y crea firmemente en el mismo, pues va a salir triunfante en la vida.
Después dice, el programa no nos pide que debemos creer o no creer, no nos pide que hagamos esto o lo otro, solo nos da las armas para que yo pueda discernir lo que es bueno o no, para poder procesarme. Ahora lo decía el compañero Jeremías, ¿verdad? Muy claro, y Santos, creo que fue el que lo dijo también, de que todos vamos a pensar diferente, ¿verdad? Todos vamos a tener un punto de vista diferente y se tiene que respetar también. Sí, bueno, y gracias a los comentarios, y están escuchando al grupo radial Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos, donde nuestro objetivo primordial es llevar este grupo el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Y estaba escuchando el comentario, y nosotros hemos traído en otros programas anteriores un decir, y vi que es esto de la borrachera seca, o en término se tapa la botella y nada más, se deja de beber y se tapa la botella, pero la enfermedad del alcoholismo sigue echando raíces, sería así, diría yo, sigue creciendo, o sea, el beber fue solamente un síntoma de un más profundo. Quiere decir esto, que si yo dejo de beber y no me someto a principios espirituales, voy a enfermar y voy a morir. No es beber de nuevo, sino de que mis estados emocionales van a andar fregados, o sea, voy a andar chocando con todo, digamos, en el núcleo familiar, en el trabajo, en la sociedad, o sea, voy a andar, ¿cómo lo dirían ustedes? Lleno de chicha, con cóleras, indispuesto, todo me molesta, nada me cae mal, nada me cae bien, todo me molesta, sigo irritante porque no me someto a esa práctica, a esos principios. O sea, no sigo trabajando la enfermedad, nada más sencillamente tapé la botella, me quedé ahí y no bebo y listo. No, el programa va más allá. Yo no había logrado entender esa parte, que el programa me lleva a tener un cambio de personalidad, un cambio de forma de pensar y de forma de actuar. Si yo sigo con los mismos comportamientos esperando resultados diferentes, entonces, ¿qué estoy haciendo dentro de Alcohólicos Anónimos? Tapando la botella nada más. Entonces yo tengo que encontrar ese poder superior, Dios, como yo lo concibo, sea cual sea. Yo lo decía al principio, o sea, me dijeron esos viejos hace muchos años, es de creer en esa banca. Entonces yo traigo a colación esto, y queda muchas veces la duda. Y hay muchas prácticas religiosas, como decía Jeremías, y muchas cosas, pero el programa no es religioso, es meramente espiritual. Dígame, don Santos. Sí, digamos, los estudios realizados con alcohólicos, como la clase, como yo, digamos, dice que yo puedo detener la ingesta del alcohol, pero la enfermedad sigue creciendo. Eso es una garantía en un alcohólico como yo, y no hay cambio. ¿Y qué pasa? Que voy a seguir actuando igual o peor que cuando borracho. Entonces, teniendo la clase de programa que tenemos nosotros los Alcohólicos Anónimos, no se vale que un alcohólico como yo, porque no voy a meter a nadie, porque a veces el alcohólico es medio incómodo, no se vale que el alcohólico como yo siga igual o parecido que cuando bebía. Este programa es para que el alcohólico adquiera un despertar espiritual, un profundo cambio, una transformación interna. Primero se recupere. Y el objetivo primordial de la parte espiritual es que el alcohólico como yo se recupere y transmita el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Don Jeremías, dígame. Vea, es que qué interesante. Vea, qué interesante es escuchar todos los comentarios con mente abierta. Todos los comentarios con mente abierta. Mire, decía por ahí uno de los comentarios de que Alcohólicos Anónimos nos da las armas. Alcohólicos Anónimos no nos da armas y nosotros ya no estamos peleando con nadie. Alcohólicos Anónimos no nos da armas. Alcohólicos Anónimos nos da herramientas espirituales para que yo pueda trabajar con ellas. Pero en una ocasión me sucedió a mí esto, que yo comentaba con un compañero y le decía, el asunto es de que Alcohólicos Anónimos no nos da armas, porque ya nosotros no estamos peleando, ahora nosotros estamos compartiendo, entonces nos da herramientas, y entonces se vuelve y me dice, ya sí, pero con una herramienta también yo lo puedo atacar.
Y le digo yo, usted tiene toda la razón, porque a veces aquí se da una situación que por el conocimiento que yo adquiero del programa, me convierto en un soberbio espiritual y entonces yo voy a querer atacarlo también. Si yo padezco de soberbia espiritual, entonces yo voy a querer atacarlo con el conocimiento del programa también. O sea, si tienes razón, una herramienta se puede también convertir en un arma. Pero ¿qué es lo que me dice Alcohólicos Anónimos? Que ni siquiera nos obliga a que practiquemos los pasos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando suceden estas cosas? Dejar a la persona a que empiece a tocar su propio fondo dentro de Alcohólicos Anónimos, porque mire, el tocar fondo en el alcohol es una cosa, pero cuando se empieza a tocar fondo dentro de Alcohólicos Anónimos con todos los demás problemas que yo tengo, cuando voy a tener que doblegar el orgullo, cuando voy a tener que doblegar la soberbia, cuando voy a tener que enfrentarme a todas esas cosas, viera usted qué clase de derrotas son esas, ¿verdad? Más para un individuo como yo que siempre he sido un soberbio, bueno, a veces todavía se me sale, ¿verdad? Pero el trabajo de Alcohólicos Anónimos es precisamente para eso. Pero lo importante de todo es de que este compañero o esta compañera no bebe. Y mientras no beba, va a tener la oportunidad de ajustarse a principios y de hacer un cambio en su vida. Siga viniendo. Aquí el programa está abierto para que lo practique. Fíjate que hablando de este asunto de la espiritualidad, me estaba acordando de un asunto que trajo a darle el nombre a uno de los mejores libros que tenemos en Alcohólicos Anónimos. Dice de que un muchacho español que se llamaba Pepe se encontró con Bill. Este individuo dice que tenía como 6 o 7 meses de no beber. Está la historia ahí en el libro. Y entonces dice que Pepe se encontró con Bill y Pepe se emocionó y fue y le habló a Bill y le contó lo que yo decía antes, de que el nuevo está hablando de los cambios que está viviendo, no se puede dar cuenta que ya está caminando en la parte espiritual porque aún todavía necesita abrir más la mente, pero ya lo está empezando a vivir. Y esto le pasa a Pepe en esa historia. Y entonces dice que Pepe llega y le dice, Bill, yo quiero tener una experiencia espiritual como la suya, como aquella que se le iluminó el cuarto y que se sentía que estaba ya en la cúspide de la montaña y me entiende. Y le dice, Bill, mi vida ha cambiado, ya he recuperado mi empresa, me he recuperado en la parte económica, en la parte social, en todo, y me siento bien. Y dice que Bill lo volvió a ver, que estaba todo eufórico el hombre, diciéndole que quería obtener un despertar espiritual como el suyo, pero ya Bill ya lo estaba captando y dice, pero si este hombre ya tiene un despertar espiritual, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que le dice Bill cuando lo ve tan emocionado y todo? Le dice, Pepe, transmítelo. Y así se llama ese libro, transmítelo. ¿Por qué? Porque este hombre estaba contándole a Bill toda la experiencia espiritual que estaba viviendo ahora que ya estaba sin beber. Y eso es lo que nos pasa a veces. Mire, dice que la mente, si no se abre, es como un paracaídas, que si no lo abre no funciona. O sea, si usted puede traer el mejor paracaídas y lo lanzan de un avión, y si usted no abre el paracaídas no le va a funcionar. Y así es la mente, como un paracaídas. Hay que irla abriendo, pero solo el proceso, solo los años me van dando la capacidad para poder ir cambiando esas viejas ideas. No es que nosotros los alcohólicos nos hemos resistido a los cambios. Nos hemos resistido siempre a que la idea que yo tengo, esa es la mejor. Y yo nunca había querido aceptar de que había otras personas que tenían mejores ideas que las mías y que me iban a funcionar mejor. Y eso es el programa de Alcohólicos Anónimos. Por eso dice, no los vamos a obligar, ¿no? Ahí está. ¿Qué dice allá? Dice, nunca le hables a un alcohólico desde una cumbre moral ni espiritual, dice. Solamente muéstrale el fardo de herramientas espirituales para que ellos también puedan inspeccionarlas. Entonces no le vamos a decir nosotros a la persona que nos está comentando el asunto de quedarse solamente sin beber, no, le vamos a decir, tenemos un conjunto de herramientas, puede escudriñarlas si le parece, para que se dé cuenta de que el beber solamente era un síntoma de un mal más profundo. El beber solamente era ese asunto que me desaparecía de la vida real, ese asunto donde yo me escondía siempre atrás de una copa, atrás de una botella, y que aún ahora ya sin beber yo sigo creyendo que no le hice daño a nadie. Era un escape a la realidad. Entonces yo todavía quiero seguir creyendo que no se le ha hecho daño a nadie.
Termino con esto para darle campo a otro compañero. Otros. Ustedes han leído la historia de ¿cómo se llama? Del tornado. El tornado fue el que hubo un día de esos por aquí. Sí, cerquita. ayer hubo un tornado por ahí. Resulta de que está, esa historia venía antes en el libro azul, pero en el libro azul, después de la otra edición, cambiaron algunas historias y pusieron unas historias nuevas. Pero sale en la primera edición del libro azul esa historia de que poniendo la referencia de un alcohólico, del daño que hace un alcohólico. Entonces dice que vino el tornado, y se llevó la casa y se llevó todo. Y la familia estaba escondida en el sótano, protegiéndose. Y entonces le dijeron a la cabeza de la familia, al papá, ¿verdad? Salió a ver qué había pasado. Y entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué pasó? Le dice, no pasó nada. Aquí no pasó nada y no estaba la casa, el tornado se la había llevado. Y a veces así es el alcohólico. El alcohólico cree que ya dejó de beber y cree que no ha pasado nada. O sea, no se ha dado cuenta que tiene que ser un brete espiritual enorme para poder seguir encontrando la felicidad. O hacer ese inventario, como dice Santos. Y veo una de las tareas que me dejó mi padrino. Dice en cómo lo viví en la página 8. Una vida nueva. ¿Es la sobriedad todo lo que es esperar del despertar espiritual? No, la sobriedad no es sino el mero comienzo, el primer regalo del primer despertar. Si es de recibir más regalos, nuestro despertar tiene que continuar. Según continúa, descubrimos que podemos deshacernos poco a poco de la antigua vida, la que no dio resultado, y llevar una nueva vida que puede darlo, y que si lo da, cualquiera que sean las circunstancias, sin importar el éxito o el fracaso mundano, la pena o la alegría, la enfermedad o la salud, o siquiera la muerte misma, se puede llevar una nueva vida de posibilidades sin fin, si estamos dispuestos a seguir con nuestro despertar por medio de la práctica de los 12 pasos. Y eso me lo dejó mi padrino. O sea, siempre me decía, Guillermo, si usted tiene un cambio de personalidad, quédese con esa página. Yo me quedé, he sido obediente, me he quedado con esa, y siempre trato de compartirla. ¿Por qué? Porque me da una gran enseñanza. Doña Vivian ya está pensando en que las redes sociales y nuestros oyentes y compañeros y compañeras ya tienen sus comentarios. Dice, tarde de sobriedad, un abrazo. En Alcohólicos Anónimos todo es importante. Todos los pasos son sugeridos y el tercer paso nos lleva a la fe. La fe que obra, y cuando hablamos de fe es hablar de Dios. Sigamos adelante. Dice por acá, los que padecen de borracheras secas, creo que es falta de proceso, entendimiento, aceptación para poder comprender a los demás y comprenderse a sí mismo. Cuando veo un alcohólico berrinchoso, solo digo, pobre diablo, que falto de respeto y educación. Después, pobre familia. Y después dice, el más profundo, se habla mucho de que el alcohol solo fue un síntoma. Pongamos cuidado a la clase de síntoma, no es un juego. Los males profundos quizás, o me atrevo a decir que fueron ocasionados por mi manera de beber, porque entiendo que después de dejar de beber sigue un proceso. Bueno, qué importante todos los comentarios, ¿verdad? Todos los compartimientos de los compañeros y compañeras. Por acá también tenemos otro que dice, necesitamos aceptación y humildad para ir abriendo nuestra mente y poder tener una derrota definitiva en todas las áreas de nuestra vida, y solo por la gracia de Dios. Y doña Vivian, creo que ahí nos quedaba todavía una pregunta más, ¿verdad? De una de las... La parte espiritual. De la parte espiritual, una de las preguntas. No, Si no, bueno, Jeremías contestó una, pero bueno, mientras de eso, no tenemos, sí tenemos la segunda parte de la pregunta. Es que Jeremías también la terminó contestando. ¿Qué papel juega la espiritualidad en el programa de Alcohólicos Anónimos? Él ya la aclaró. Sí, correcto, yo con el paso 3. Es que la Estaba también, pero qué bueno, digamos, ver que sí, realmente a nuestros compañeros y las compañeras
y a nuestros oyentes, que al hacer los comentarios y escribirnos al WhatsApp, nos recuerdan qué es el trabajo que uno tiene que hacer a través de los 12 pasos. Estás escuchando al Grupo Radial Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos, donde nuestro objetivo primordial de subgrupo radial Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos es llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al alcohólico y alcohólica que aún sufren los embates de la enfermedad del alcoholismo por medio del programa de los 12 pasos. Don Santos. Tal vez un aporte ahí en cuanto al paso 11 y al paso 12. El paso 12 me acerca a Dios o a la espiritualidad. El paso 12 dice que habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de los 11 pasos restantes, dice tratamos de llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. ¿Cuál es el objetivo de la espiritualidad en Alcohólicos Anónimos? Que yo me recupere para que pueda transmitir el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Sí, si no hay recuperación no va a poder transmitir, no va a poder transmitir el mensaje. Tiene que haber un proceso de recuperación a través de los 12 pasos. Dígame, continuamos. Y tal vez algo ahí, digamos, por ejemplo, una persona espiritual como las que podría hablar la Madre Teresa, Gandhi y muchos más que están en el programa que los menciona Alcohólicos Anónimos, son personas que se han entregado a las demás sin esperar nada a cambio. Entonces, Alcohólicos Anónimos, eso es lo que quieren, un alcohólico recuperado, que se entregue a los demás sin esperar nada a cambio. Don Jeremías. Sí, bueno, ya hemos hablado bastante de lo que es la espiritualidad. El programa de Alcohólicos Anónimos nos dice que cualquiera de las creencias que nosotros tengamos nos van a llevar a la fe. ¿Pero qué es la fe? Ahí es donde viene el dilema, de que nosotros creemos de que para tener fe hay que creer en un Dios, y eso tampoco es cierto. O sea, mire, dice, y vean que yo estoy basándome en un libro de Alcohólicos Anónimos, no estoy especulando o hablando de otra literatura que no es la nuestra. Fíjense ustedes de que fe significa la creencia y la práctica de una religión, y también significa un conjunto de creencias de una persona que puede creer en un grupo o en una multitud de personas. Eso también es fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro libro Lenguaje del Corazón con el asunto de la fe? Dice que desde los comienzos Alcohólicos Anónimos, el éxito que hemos tenido con cada candidato ha dependido directamente de nuestra capacidad para identificarnos con él o ella. La fe, por la experiencia, por el lenguaje y especialmente por los sentimientos, estos sentimientos profundos que nos tenemos unos a otros y que no se pueden expresar con palabras. Esto es lo que verdaderamente queremos decir con un alcohólico que habla con otro. Hace años, dice, no obstante, nos dimos cuenta de que la afinidad que tenemos por haber sufrido del alcoholismo grave a menudo no era suficiente en sí misma para superar todas las barreras. Era necesario ampliar y profundizar todos nuestros canales de comunicación. Por ejemplo, casi todos los miembros pioneros de Alcohólicos Anónimos eran lo que hoy llamamos casos de últimas boqueadas, o sea, de bajo fondo. La mayoría de los primeros miembros nos habíamos encontrado al borde del abismo. Cuando empezaban a presentarse los casos menos afligidos, los de alto fondo, solían decirnos, pero nunca nos han metido en la cárcel, nunca se nos ha confinado en manicomios, nunca hicimos esas cosas horribles de las que ustedes hicieron. Sin duda, Alcohólicos Anónimos nos sirve para gente como nosotros. Durante años los veteranos simplemente no podíamos comunicarnos con esta gente. De alguna forma íbamos a tener que aumentar el número y la capacidad de nuestras líneas de comunicación con ellos. Si no, nunca podríamos haberlos alcanzado. Tras mucha experiencia, por fin llegamos a elaborar un medio y un método para hacerlo. Y este fue haber podido escribir nuestro libro azul. Ese fue el primer método que Alcohólicos Anónimos logró llegar a tener
para podernos comunicar con toda la gente que padece de alcoholismo. No importa, vea que aquí en este libro, estoy hablando del libro Lenguaje del Corazón, de la página 293, ahí está escrito lo que yo estoy hablando. Precisamente dice de que en aquel momento se veían a los alcohólicos como de dos formas, unos de bajo fondo y otros de alto fondo. O sea, es como lo que el libro azul dice, de que conforme pasó el tiempo empezaron a llegar algunos casos, dice, donde llegaban personas que todavía tenían 2 carros en la cochera, todavía conservaban su empleo y todavía conservaban su familia. Entonces se creía que esas personas eran de alto fondo. Y a veces en Alcohólicos Anónimos eso es lo que le cuesta al recién llegado, cuando nosotros no tenemos la capacidad de transmitirles la fe que nosotros adquirimos en el programa y de transmitirles de que no es necesario que ellos hayan tocado el fondo que tocamos nosotros para que se queden con nosotros. Esa es una parte, gran parte de la fe y de la espiritualidad de Alcohólicos Anónimos, en que nosotros, de ahí es que el fondo mío es el mío, mi fondo me sirve solamente a mí. Por eso yo no comparto tampoco aquello que dicen que los fondos en AA son relativos. No, los fondos en AA no son relativos. Los fondos en AA son personales. Cada individuo, hombre o mujer, ha tocado su propio fondo y lo que le va a servir es precisamente ese fondo que ha tocado. Pero, ¿qué es lo que dice aquí este libro, Lenguaje del Corazón? Pero yo tengo que tener la capacidad para transmitirles a ellos. Vean ustedes que en la quinta tradición que está en el libro Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, dice de que ese don de poder comunicarnos unos con otros, los alcohólicos, dice que eso se ha convertido en el don que Dios nos dio a nosotros, porque nadie puede compartir con nadie lo que no padece. Mire, si usted padece de ¿qué pudiéramos decir? Si usted padece de fibromialgia, yo podría decirle lo que dice por ahí también la ciencia, ¿verdad? Dicen que a veces esa enfermedad es mental. Hay personas que dicen que la fibromialgia es una enfermedad mental, pero yo conozco personas que padecen de fibromialgia y que se ponen bien hinchados, así, que retienen líquido en los pies y todo, y eso puede ser mental. Entonces yo no puedo entender eso si yo no lo padezco. Por eso es de que a una persona que padece una enfermedad que yo no padezco, yo no puedo posiblemente ayudarle. Tal vez lo que pueda darle son palabras de aliento y decirle, bueno, que Dios le ayude, o que ojalá que rápido le den un tratamiento en el hospital, porque yo no la entiendo, porque yo no la padezco. Mientras que nosotros padecemos de alcoholismo, padecimos de alcoholismo, y ahora nosotros tenemos la capacidad para entender a ese alcohólico que viene llegando ahorita a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque lo que yo he vivido no es una teoría, fue mi propia experiencia que la vine a capitalizar en Alcohólicos Anónimos. Y es por eso que el tesoro más grande que yo tengo es mi propia experiencia. Ese es el tesoro. Eso es lo que yo puedo compartirle a aquel hombre o mujer que viene llegando a Alcohólicos Anónimos. ¿Y cómo debo recibirlo? Recibirlo con amor. Compartirle la experiencia, yo no lo puedo señalar. Dice nuestra tradición, la tradición 3, no importa quién sea usted, qué tanto haya descendido aún sus crímenes, lo único que queremos es que tenga la misma oportunidad que nosotros hemos tenido. Y a través de eso le podemos dar las experiencias de todo lo que hemos podido lograr y hemos dejado atrás, de sufrir por una nueva vida que sí funciona y encontrar prácticamente esa vida feliz y útil que ofrece Alcohólicos Anónimos para encontrar nuestra próxima frontera emocional. Y todo eso está escrito. Jeremías Aventado, yo tengo aquí en la mesa para nuestro público, es que no nos pueden ver por el principio del anonimato, pero yo acá en la mesa, acá en la cabina, sí tengo la literatura de don Jeremías. Vea, Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. ¿Cómo lo ve Bill? Los 12 pasos, el lenguaje del corazón, o sea, estamos hablando con el material, hasta el libro azul que está por allá también, el material y nuestra experiencia, basado en nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos. Y todavía hay más literatura. Ahora hablaba el libro, es que lo dejé en el carro, pero el transmítelo también. Yo tuve que investigar, tuve que leer para adquirir las experiencias. Vean, en el libro azul habla la historia de Bill. Y esa historia, oiga, el día que yo me puse a leer ese libro, la historia de Bill era verme yo mismo. Era cortadito con la misma tierra. Entonces,
todas las herramientas que Alcohólicos Anónimos, toda la literatura, todo lo que yo investigue con tal de mantenerme sobrio, es lo que a mí me sugirió el padrino. Ahora, yo encuentro ese Dios que yo concibo hoy en día, me doy cuenta que realmente puedo caminar a través de esa grada, a través de los 12 pasos. Y eso me va abriendo más puertas. Doña Vivian, ¿cómo estamos con las redes sociales? ¿Tenemos más comentarios? Al 87, 86, 72, ya lo dije al revés, 87, 72, 86, 10. Y seguir realmente acá en el grupo radial Voces de Amor y Servicio, es como nos vamos compartiendo nuestras propias experiencias para que también los compañeros y compañeras que aún tratan de meterse a esos principios espirituales, puedan tener la misma oportunidad. No sé, don Santos, si tiene más por ahí, aquí como el largo hemos alargado el tiempo y ahora pueden seguirnos escuchando todos los sábados de 1 a 2 y 30 por Radio Costa Rica 930M y sus redes sociales, y nos pueden seguir también en nuestro canal de YouTube, Voces de Amor y Servicio, y también en Facebook. Y próximamente vamos a integrar más redes sociales, porque prácticamente hemos tenido mucha audiencia que nos siguen, e invitamos a nuestros compañeros que nos escuchen. En el caso particular no soy profesional en la radio, pero he tratado de dar lo mejor a través de la experiencia. Don Santos. Sí, tal vez hay un aporte cuando se hablaba de la experiencia, y hablaba, por ejemplo, Jeremías de los bajos fondos, de las personas que por ejemplo, como Bill, llegaron a un fondo prácticamente ya confinado a un hospital psiquiátrico. Y en el mismo caso estaba uno de los padrinos de Bill W., que fue Evil. Evil logró salir del alcoholismo a través de un mensaje dirigido por Ronald H. Pero lo que quiero llegar es que Evil era de bajo fondo y tal vez peor que Bill, porque él venía de las calles de Nueva York y había logrado dejar de beber. Cuando llega, y ahora que hablaba de lo que le sucede a un alcohólico cuando encuentra un despertar espiritual o un despertar de conciencia, siente la necesidad de transmitir el mensaje a otro alcohólico que esté sufriendo, eso mismo le dio a Evil. Evil sintió la necesidad de transmitir lo que a él estaba sucediendo. Cuando llegó donde Bill, por ejemplo, Bill estaba bebiendo, pero Bill conocía a Evil, sabía la clase de alcohólico que era y de dónde venía. ¿Qué fue lo que le sorprendió a Bill cuando vio a Evil? Dima, que no bebía y había cambiado físicamente. O sea, eso por más que quisiera, no lo podía cambiar él. Ahí estaba el testimonio vivo de que ya no bebía y que era diferente, solo dejar de beber. Y después le contó la historia, y aunque no creía en lo que a él le había sucedido, pero estaba el testimonio viviendo de que él logró lo que Bill no había podido lograr en toda su vida. Y a través de eso, Bill logró dejar de beber. Ver a otro hombre que había logrado lo que él no había podido lograr a través de toda su vida. Ni la medicina, ni la religión, ni la psiquiatría, ni la familia había podido hacer lo que Evil le transmitió en esa conversación. Y todo eso es, dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, es el transmitir mensaje. De hecho, en uno de los mensajitos, aparece uno sentado en una cama y aparecen dos hombres dándole el mensaje. Ahí aparecen. Creo que por ahí don Andy ahí está. Prácticamente, o sea, ahí transmitiendo el mensaje, o sea, ahí está un enfermo alcohólico, dos que se han recuperado, y está el ejemplo. Y lo decía Santos, o sea, si yo lo veo y puedo ayudarlo, porque cuando a mí me recibieron había un montón de gente con pelo blanco y ahora a mí me alcanzó el pelo blanco. Imagínense ustedes, si yo me hubiera quedado desde los inicios y Jeremías se toca el pelo también, ya que también Santos ya no se le puede tocar. Pero vea qué importante, o sea, el transmitir el mensaje, transmitir este mensaje de que hay una solución al problema. O sea, hay una solución. Don Jeremías.
Vean ustedes qué interesante en esta situación. Resulta que Evi tiene otra historia también. Es que el alcohólico es tremendo, ¿verdad? Resulta de que Evi estaba, ¿cómo es que dicen cuando dejan a la gente libre, que están en un proceso, pero los dejan libres? Están, ¿cómo es que se llama eso? Están en libertad condicional. Resulta de que había un asunto de que está ahí la historia. Dice de que habían hecho un aeropuerto en Vermont, pero todavía no lo habían inaugurado. Y entonces Bill y Evi andaban bebiendo guaro juntos en ese tiempo, ¿verdad? Andaban bebiendo guaro juntos y dice que alquilaron una avioneta y le dijo, pero dijo el piloto de la avioneta, no, pero es que el aeropuerto de Vermont todavía no está habilitado, o sea, todavía no lo han abierto. Y ellos le dijeron, vámonos que nosotros pagamos. Y entonces se fueron en la avioneta y aterrizaron en el aeropuerto de Vermont. Y resulta de que ahí en Estados Unidos no andan con tantos paños tibios y entonces iban para la cárcel. Pero resulta que Bill iba tan borracho que no se lo pudieron ni llevar, porque dice que lo tuvieron que sacar jalado de la avioneta porque iba borracho. Entonces procesaron a Evi. Evi estaba viviendo ese proceso por haber ido a aterrizar a un aeropuerto que todavía no estaba abierto, ¿verdad?, para funcionar. Y entonces resulta de que Evi, estando en libertad condicional, conocía a Rowland H., que era hijo de un juez. Entonces resulta de que con esa amistad que tenían, dice que un día Evi salió de cacería, y por andar de cacería sin permiso, entonces iba para la cárcel, le iban a quitarlo de la libertad condicional. Entonces Rowland, que era también su amigo, le pidió al papá, que era un juez, de que le ayudara y que él se iba a hacer cargo. Eso se llama tutoría, creo, en Estados Unidos, que él iba a ser el tutor de Evi, que él lo iba a cuidar y para que no lo metieran a la cárcel. Y entonces resulta de que ahí es donde Rowland le habla a Evi de la experiencia que había tenido él con Carl Jung en Suiza, ¿verdad? Entonces Rowland H. le cuenta a Evi de que él fue a donde el doctor Carl Jung. Y, o sea, Rowland no era un limpio, porque en ese momento solo se podía viajar en barco. En ese momento creo que era casi imposible andar en avión. Pero resulta de que él había ido a Suiza y se había entrevistado con el doctor Jung, y el doctor Jung le dijo a Evi lo siguiente, le dijo, bueno, la única manera en que usted deje de beber es que lo metan en la cárcel y no lo dejen salir nunca más. Y que le pongan un guarda personal para que no pueda salir, y esa es la única manera en la que usted puede dejar de beber, porque ya en lo que es la psiquiatría está desahuciado. Usted sabe lo que es que el doctor Jung le diga a usted que está desahuciado. Si era una eminencia, uno de los padres de la psicología moderna, que le diga a uno, usted está desahuciado, ya no hay nada que hacer con usted. Y en la historia dice que Rowland H. sintió que las puertas del infierno se cerraron a sus espaldas, dice. Ya no encontraba una salida. Pero aún así él se fue para Estados Unidos y se metió en la religión, porque no le entendió a Jung que la espiritualidad era un cambio. No era ir a la iglesia a aplaudir ni a cantar, sino que era un cambio de personalidad. Posiblemente me pueda servir eso también, pero lo más importante es el cambio de personalidad. Entonces se lleva a Evi para los grupos OFOR, y ahí es donde Evi ya se deja de beber y llega y habla con Bill. Pero vean ustedes la rebeldía, de esto de lo que contaba ahora Santos, esa historia de Evi con Bill. Vean la rebeldía del alcohólico. Llega Evi y dice que Bill estaba preparando una ginebra. Y entonces cuando Evi llegó, y entonces le dice Bill, bueno, pero ¿qué te pasó? Es que te veo diferente, tomémonos un trago para que platiquemos. Y le dice Evi, no, Bill, yo ya no tomo, tranquilo, ¿verdad? Y entonces le dice, Evi, pero ¿qué es lo que te ha pasado? Te veo tan diferente, no querés beber guaro ahora, y si yo soy tu mejor amigo, ¿por qué no me vas a aceptar un trago? Y entonces Evi no encuentra qué decirle y le dice, es que encontré religión. Y dice que Bill se puso como los diablos, porque Bill hablaba, bueno, está escrito ahí, ¿verdad? Todo lo que él pensaba de los sacerdotes, de los pastores y de todos los religiosos. Estaba bien resentido. Estaba bien resentido con todo el mundo. Y ahí lo habla, ¿verdad? No lo voy a decir, pero ahí está escrito todo lo que pensaba. Entonces resulta de que le dice, Evi,
no me vayas a decir de que ahora también vas a participar hasta en la última cena. Vean ustedes qué sarcástico. O sea, como Evi no supo qué decirle, qué era lo que él tenía, le dice encontrar religión, entonces ya Bill estaba molesto. Incluso dice que Evi se tuvo que ir porque Bill quería obligarlo a que tomara con él. ¿Me entiende? Vea, esa es la soberbia del alcohólico, pero eso fue el primer punto en el que Bill por primera vez empieza a ver de que sí se podía cambiar, porque estaba viendo a su amigo que era igual de él de Jumas y ahora lo estaba viendo totalmente cambiado. Entonces, esos son asuntos espirituales, esos son asuntos puramente espirituales que suceden y que a veces hasta la gente de afuera se da cuenta. Mire, la gente de afuera se da cuenta cuando ya uno deja de beber, porque ya uno ya no llega a quererse meter en casa ajena, porque a mí me pasó, y no era porque la vecina estaba bonita, sino que fue porque iba tan borracho que quería abrir el portón de la casa de la par, ¿verdad? Entonces, el vecino, la otra es la casa suya, ¿verdad? Entonces hasta la gente se da cuenta de que ya se cambió, porque ya usted ya no intenta abrir una casa ajena, ya no pasa rayando el otro carro con el suyo, ya no se cruzan escándalos en la casa, entonces la gente se da cuenta de que algo está pasando. Algo está pasando, y entonces la misma gente dice, qué dicha que ya no bebe Guillermo, porque qué problema este señor. Todo se lo toma. Todo mundo está tranquilo. Entonces Bill tuvo la capacidad, porque eso sí tenía Bill tenía la capacidad de ver, analizar, visionar, escribir y describir lo que sentía, ¿verdad? O sea, Bill era muy, muy bueno en ese campo. Y vean ustedes cómo Bill era tan visionario de que cuando se escribe el libro azul, en ese mismo capítulo 4 que hemos estado a hablar en esto de la espiritualidad, vean ustedes que estaba en 1939. Bueno, Bill empezó a escribirlo desde 1937, pero en realidad el libro se imprimió hasta el 39, pero ya Bill tenía como 2 años de estar con ese boceto escribiendo. Y vean ustedes que en ese capítulo de los agnósticos dice Bill de que él adoraba tanto a la ciencia, de que con todos los cambios que estaban habiendo en el mundo y con todos los acontecimientos que venían, él estaba seguro que el hombre un día llegaría a la luna. Eso está escrito ahí en el capítulo 4 del libro azul, en 1939. ¿Y cuando llegó el hombre a la luna? No fue hasta el 69. O sea, Bill era un hombre visionario. Cuando Bill estaba diciendo, ¿cuántos alcohólicos sabemos ahorita aquí recuperados? Dice que habían, si acaso, ni siquiera estaban contados, sino que dice, si acaso, se podía contar con 40 alcohólicos sobrios. Pero Bill soñaba de que el programa iba a llegar a todo el mundo. Y llegaba a un montón de países, un hombre visionario. A 165 países y en todos los idiomas, un montón de idiomas. O sea, imagínense todo lo que se dio en esa trayectoria. Y cortándole de acá, de esta parte de lo espiritual, vea cómo nos va abriendo camino para los próximos programas que ya viene acercándose para de hoy en 8. Voy a darles una idea, que nos abre camino a los 5 puntos básicos. A los 5 puntos básicos que ofrece el programa de recuperación y consta de los 12 pasos, que es la admisión del alcoholismo, el análisis de personalidad y catarsis, el de ajuste de relaciones personales, la dependencia de un poder superior y el trabajar con otros. Vea cómo a través de esta parte espiritual, de estas herramientas, vamos abriendo camino para trabajar y compartir nuevas experiencias. Invitamos a nuestras compañeras y compañeros que nos sintonicen en los siguientes programas, porque vamos a compartir más experiencias con estos 5 puntos básicos que van a ser compartidos con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para tener nuevas herramientas, nuevas armas, decían ustedes, compañeros, para poder tener la oportunidad. Doña Vivian, ¿cómo estamos? Y tenemos también una invitada, ¿verdad? Porque no hemos tenido invitadas por acá, entonces vamos a tener también una invitada, si Dios así lo permite. Dios primero, sí. Bueno, qué dicha que doña Vivian nos recordó, una invitada, y creo que, ¿cómo se llama? Todo esto. Hoy está invitado también, bueno, iba a venir nuestro compañero don Jorge, pero tuvo un imprevisto y Alcohólicos Anónimos nos
nos ha enseñado que lo primero, también Dios primero, la pronta recuperación de la mamá de don Jorge, a don Gustavo de Diego, doña Vivian, que no recordaba, claro que me hace falta, no es que yo siempre lo tengo aquí a la par, y cuando se me apaga a mí la computadora, yo me guindo a la de él, y hoy me hizo falta, se me apagó la mía, aquí no hay nada que hacer, y doña Vivian tiene el teléfono por allá, y está a la distancia, entonces gracias a que uno ahí más o menos va piloteando, y va aprendiendo, y la pronta recuperación a don Gustavo para tenerlo también acá en el grupo radial, y a nuestros compañeros, Alfonso y por allá don Beto, que han estado un poquito distantes del grupo, acercarnos también, porque han estado con nosotros desde los inicios, para que el grupo siga creciendo en audiencia y en todo lo demás. Ya Dígame, tenemos un miembro nuevo. Compañero bueno, Santos, ¿verdad? Don Santos ya es parte de nuestro grupo radial, ya acá nos comparte con nosotros. No es tan cara la ficha. No, viera qué ha costado. Pero, ¿cómo se llama? Negociable. De eso es lo más importante, la integración, ir creciendo. Nosotros hemos tenido invitaciones, nos han llegado invitaciones a los grupos que están en aniversario, nos han invitado a compartir. De hecho, el grupo Única Vida nos invitó al aniversario, bueno, desearle éxitos, que sigan teniendo esas puertas abiertas. Y todos aquellos grupos que han tenido aniversario nos han invitado. Hay invitaciones por ahí que están pendientes, pero es importante. Así es que, don Jeremías, para ya el próximo ir cerrando, porque el tiempo es oro. Continuamos con el asunto de la fe, Esa parte para ir cerrando, ya cerrar para ahí. ir cerrando ya la parte de exacto. la espiritualidad. Vea, uno de los problemas de la fe es precisamente de que a veces nosotros no tenemos la capacidad de poder creer en que existen experiencias espirituales. O sea, un individuo sin fe no cree en eso. Y se los estoy diciendo por mi propia experiencia. Porque cuando yo leí la experiencia espiritual de Bill, yo dije, no hombre, Bill lo que estaba era delirando después de ese tandón que andaba. En el cuarto de la habitación. Eran lagunas mentales, ¿verdad? Pero después también, pudiendo ver el libro de uno de los mejores psiquiatras norteamericanos, como lo es William James, en su libro de variedad de experiencias espirituales, allí puede uno todavía abrir más la mente, porque uno se da cuenta que las experiencias espirituales son diferentes a las experiencias religiosas. O sea, las experiencias espirituales son otra cosa, no son las mismas. Y William James lo explica muy bien en ese libro, la variedad de experiencias espirituales. Entonces, la fe a nosotros nos hace mucho daño porque no creemos o no queremos prestar atención a esas experiencias o a esos despertares que ocurren día a día en Alcohólicos Anónimos con diferentes miembros en todas partes del mundo. Porque ahora lo estamos hablando, mire, ya en Estados Unidos, en la World Service, se imprimen libros de Alcohólicos Anónimos en más de 50 idiomas para distribuir en todo el mundo. O sea, estamos por todo lado metidos. Entonces, bueno, mire, y acá en Costa Rica hay uno que está escrito también en la parte indígena, ¿verdad? Si bien no lo recuerdo. Sí, uno que está en Bribri, un breve información. Es correcto. Entonces dice, la mayoría de nosotros, dice, a veces no hemos tenido una experiencia mística o una gran iluminación, pero cuando nosotros abrimos la mente, que era lo que yo estaba hablando antes, nos damos cuenta de que si dejar de beber no fue una experiencia espiritual o un despertar espiritual, entonces ¿qué fue? Ese fue el milagro que nosotros logramos, nosotros los alcohólicos logramos que se diera ese milagro, de que pudiéramos dejar de beber, y es más, dejar todavía de que ese poder superior o Dios, como yo lo concibo, haya podido entrar en mi mente y que me haya liberado totalmente de esa obsesión por beber. O sea, esa experiencia espiritual que hemos vivido muchos alcohólicos anónimos, a veces ni nosotros mismos la creemos. Lo que pasa era que yo estaba diciendo lo siguiente, de que no le podemos hablar a un alcohólico desde una cumbre moral ni espiritual. ¿Por qué? Porque el alcohólico en el principio no nos va a creer en experiencias espirituales. Y por eso el doctor Sigurd fue claro con Bill y le dijo, Bill,
no estés poniendo la carreta delante de los caballos o adelante de los bueyes, ¿verdad? Le dijo, deja de andarles contando a los alcohólicos esa experiencia tuya que se iluminó el cuarto y que anduviste volando allá por la montaña. Entonces, no les contés eso, contales la paliza que te dio el guaro, porque después el alcohólico, cuando logre dejar de beber, se va a dar cuenta de que él también va a vivir una experiencia espiritual y no va a tener que andar contándola de otros, sino que va a tener que vivir la suya propia experiencia. Y esa es la parte de la fe. Eso es lo que Alcohólicos Anónimos quiere, que yo llegue a creer que esto funciona y que haga de los 12 pasos de recuperación de Alcohólicos Anónimos una parte de mi vida. Sí, y Santos. 2 minutos. Me quedan 2 minutos. No, nada más para despedirme, darle las gracias a todos los radioescuchas y a la emisora por el espacio cedido esta tarde. Por lo demás, la fe siempre la definen como en algo que no se ve, pero en Alcohólicos Anónimos nosotros no tenemos otro camino que creer en los que van adelante de uno, porque han hecho lo que en el principio yo no podía hacer, y hoy lo mismo le sucede a los que están llegando, tienen que creer en los que vamos adelante. Nada más, buenas tardes. Gracias, doña Vivian. Bueno, de ahí agradecer, ¿verdad?, a todos los que y todas que nos pusieron los mensajes y las preguntas. Decirles que de hoy en 8 los esperamos y que aquí seguimos compartiendo. Don Jeremías. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos los que estuvieron conectados con nosotros y bueno, posiblemente a los que nos van a ver después, porque hay muchas personas que ven ya el programa después, ¿verdad?, de la transmisión, y esperamos de que sigan compartiendo con nosotros, que sigan mandando sus mensajes, sus inquietudes, sus preguntas, todo lo que quieran compartir con nosotros. Nosotros siempre vamos a estar con buena disposición y mente abierta para atenderlos. Buenas tardes. Gracias. Por eso escúchenos todos los sábados de 1 a 2:30 por esta su emisora Radio Costa Rica 930 AM y sus plataformas de Facebook Live y su canal de YouTube. Y desde ahora con más tiempo en nuestro grupo radial Voces de Amor y Servicio, llegando con más experiencia, fortaleza y esperanza a nuestros compañeros y compañeras, más aún a nuestros oyentes en esta su emisora Radio Costa Rica 930 AM. Los esperamos también en nuestras redes sociales de Facebook y nuestro canal de YouTube, Grupo Radial Voces de Amor y Servicio. Bueno, compañeros y compañeras, agradecerles, realmente muy satisfecho con la experiencia espiritual del día del compartimiento de hoy, más por la gracia de Dios. Hasta la próxima. Aquí
es el